Las estaciones de tren guardan secretos que no aparecen en los mapas ni en los horarios. Cuando la ciudad duerme y los relojes parecen detenerse, en los andenes abandonados comienzan a escucharse pasos, voces y silbatos que no deberían sonar. Esta noche te llevaré a recorrer 5 relatos donde el tiempo se dobla y los pasajeros no siempre son de carne y hueso. Prepárate, porque en cada historia descubrirás que no todos los trenes viajan hacia destinos conocidos, algunos avanzan directo hacia lo imposible. Dicen que la Ciudad de México no duerme, pero ciertas madrugadas se detiene como un reloj sin pila. Buenavista, a esa hora, es un animal inmóvil, puestos apagados, el eco de tacones muy lejos, un policía cabeceando y televisores mudos con noticias de ayer. Alma, con chaleco de limpieza y guantes mal ajustados, empujaba su carrito por el vestíbulo. Le gustaba el turno nocturno porque cuidaba a su abuela durante el día. Además, había aprendido los ruidos, el zumbido constante de lámparas viejas, la resaca de los anuncios grabados, el resoplido metálico que quedaba prendido en las vías mucho después del último tren. A las 2:58 su celular vibró por el medicamento de su abuela. Alma levantó la vista, el reloj digital grande marcaba 07. Parpadeó, volvió al trapeador. Las luces se hicieron más blancas, como si el techo bajara la cara, y entonces sonó un silbato. No era alegre ni familiar, un soplido seco, un llamado breve que dolía en los dientes. Venía del túnel norte. Alma dejó el trapeador recargado. Había escuchado las anécdotas 1000 veces, el último tren sin conductor, el fantasma de la taquilla 7, la mujer sin ojos, y siempre se reía para no hacerles el feo. Pero el miedo, cuando llega, no pregunta si uno cree. Se asomó al barandal del andén 2. El aire estaba frío, un frío sin corriente, como de cuarto cerrado. El reloj del andén marcaba 07. En el muro, junto a los mapas, un cartel que no recordaba, resguardo, en letras gastadas, con una flecha hacia un pasillo que juraría no existe. Alma, cansada de cuentos, decidió ir. Si hay fuga, la reporto, si hay un loco, lo saco, pensó, agarrando el tubo del trapeador como lanza. El pasillo olía a tierra mojada y azahar mezclados con chapopote tibio. Los anuncios eran de otra época, gran baile en la Alameda 1957, telégrafos nacionales. Las lámparas eran focos amarillos en jaulas de metal. Cada paso sonaba a piso viejo, aunque Buenavista no tiene DS. El andén sin número era estrecho. Una banca de herrería, una lámpara oscilante, un túnel tan negro que no respiraba. Junto a la banca, una placa de bronce con apellidos comunes, Rivera, Camacho, Soriano, Torres. Alma se acercó buscando el chiste. Vio el suyo, Alma López. Abajo, 15 de agosto. Sin año. La risa le salió trabada. Decidió que algún bromista de mantenimiento quería asustarla. Entonces lo vio. Primero el farol, una elipse amarilla que dibujó la curva de la banca. Luego el uniforme antiguo, saco azul marino, botones mates, gorra rígida. Y por último la ausencia, en la cara del hombre no había rasgos, solo piel lisa, tensa, que parecía respirar por toda su extensión. El farol tembló 2 veces a modo de saludo, y el hombre inclinó un poco la cabeza. No estoy autorizada para estar aquí, dijo Alma, aferrándose a una formalidad. El farol apuntó la placa. El nombre de Alma López brilló como recién pulido. El guardagujas, porque eso era, señaló el túnel. El piso vibró con una maquinaria antigua despertando lejos. El aire se llenó de hollín frío. De la oscuridad emergió una locomotora negra, sin brillo, con un número en la frente, 093. No traía pitido moderno, venía marcando el paso como corazón.
Los vagones no tenían ventanas claras, donde debían estar rectángulos de sombra. Las puertas se abrieron con campanillas viejas y en el borde Alma leyó, reingreso. El guardagujas levantó el farol y señaló la puerta. Desde dentro, una voz conocida dijo su nombre. Alma. ¿Abuela? Preguntó sin querer. El rumor que salió del vagón parecía mercado, conversaciones a medio terminar, risas cortadas, un llanto. Alma dio un paso atrás. El guardagujas bajó una palanca que no estaba allí un segundo antes. Las vías se desviaron hacia un lugar que no podía existir. El farol la apuntó de nuevo. Pensó en la abuela, en el ronquido fuerte que a veces se volvía silbido. Le ardieron los ojos. No quiero subir, dijo, y su voz sonó como bajo agua. De un vagón salieron manos hechas de humo, tanteando la orilla. Una tocó su muñeca, era ausencia pegada a la piel. Quiso zafarse. Pesaba. El invierno entró al andén. Alma buscó algo que la hiciera sentir humana. En el suelo, entre losetas, alguien había dibujado un círculo de tiza. Dentro, un rezo incompleto a San Judas. Una firma, Efraín. Se metió al círculo sin pensar. El olor cambió, copal recién apagado. Las manos de humo tocaron el borde invisible y se quedaron pegadas como moscas en ventana. El guardagujas inclinó la cabeza. Donde debía tener boca, la piel se hundió, y de ese hundimiento salió una voz de aire. No, llevo, dijo. Traigo. La palabra empujó sombras contra la puerta. En los rectángulos oscuros se dibujaron perfiles incompletos. Alma lloró sin ruido. El farol iluminó de nuevo la placa. Donde estaba Alma López apareció otro nombre, Efraín G. La fuerza se le fue a los tobillos. No, dijo, negando con todo el cuerpo. El guardagujas señaló el reloj, 07 fijo, el segundero estatua. Alma entendió que el tiempo, allí, era un vagón detenido. Se enojó. No era justo que algo sin cara la empujara a una puerta sin destino. Enjuagó la cara con la muñeca y habló al tren. No me llevas. Me traes. Si esto es reingreso, no pertenezco. Si es resguardo, resguárdame aquí. La luz vaciló. El guardagujas no retrocedió ni avanzó. El calorcito de la veladora gastada le subía por el brazo. Buscó el trapeador, estaba junto a la placa. Con la punta, empujó la palanca. No se movió. El guardagujas giró el farol como diciendo no. Te estoy viendo, dijo una voz a su espalda. Era don Efraín, joven, de uniforme antiguo, con un farol más cálido. Sonreía como quien llega tarde. Te enseñé bien, dijo, señalando el círculo. Pensé que alcanzaba el reloj antes del silbato. Pero este turno hace sus reglas. ¿Estoy muerta? Ni muerta ni viva. Estás entre vagones, dijo. Aquí llegan los que la ciudad dejó en la orilla, los que no alcanzaron su tren, los que se quedaron a medias. El andén sin número junta lo que falta. El guardagujas no decide, señala. Cambia agujas. Y hoy, por error o cariño mal medido, te pusieron en la placa. Si me subo, dejo sola a mi abuela. Por eso no te subes, dijo Efraín. Mira el reloj. Cuando el segundero camine, esto se borra. Pero necesitas cerrar con palabras. Nómbralos. Diles que hoy no. Promete una veladora. Aquí el lenguaje es vía. Ya la abriste cuando corregiste al guardagujas. Ciérrala. Alma miró el tren, los rostros incompletos, las manos. Miró la placa. Los nombres se superponían. Algunos los conocía de chismes de guardias,
Otros eran murmullos sin apellido. Salió del círculo y se plantó frente a la locomotora, con el farol de Efraín alumbrando. Hoy no, dijo. A ti, muchacha que te perdiste rumbo a Tlalnepantla, a ti, señor que ibas por pan, a los de 1957 y a los de ayer, a los que dijeron en un minuto llego. No hoy. Regrésense. Mañana, a las 8, les enciendo una veladora. Si no sé sus nombres, los invento. Pero hoy subo las escaleras. El guardagujas apareció junto a la palanca. No bloqueó. Inclinó el farol como un taquillero que despide. Las puertas del 093 se cerraron. Las campanillas sonaron 2 veces. El tren retrocedió 1 metro y se fue al túnel. El hollín frío se volvió metal limpio. El reloj hizo tac y el segundero se movió. 08. El pasillo perdió profundidad. Los carteles viejos se desteñían. El guardagujas alzó el farol y se retiró a la sombra. Su cara lisa hizo un gesto imposible, una sonrisa sin boca. Señaló el círculo. Alma lo cruzó y, con la suela, lo desbarató. Buscó a Efraín. Ya no estaba. Quedaba su farol, recargado en la banca. Alma lo tomó, pesaba como si cargara minutos. Guardó la lámpara en el carrito. Subió las escaleras. El andén 2 era el de siempre. El reloj marcaba 0:10. Un policía roncaba. La barredora escupía agua. La placa no estaba. Afuera, la madrugada mordía. Un vendedor acomodaba su atole. Una señora con chal regañaba a un niño, un perro olfateaba botes. La ciudad tenía ruido de pan recién salido. Alma miró el celular, la hora corría. Un mensaje de su prima, la abue sigue dormida. Ronca feo, jaja. ¿Todo bien? Le aflojó el cuerpo. Buscó veladoras en el mapa y caminó. A las 8 encendió una veladora en casa, en un vaso de mole con cruz de cinta. Puso el farol en la mesa. Dijo en voz alta los nombres que pudo, los de la placa, los de grafitis junto a las vías, los de se busca en postes. Donde no había nombre, inventó uno con cariño. El aire cambió de densidad, como cuando se abre una ventana. La abuela siguió roncando, pero ahora se oía menos lejos. Esa noche llevó el farol a la estación. No lo bajó al andén, lo dejó, envuelto en la chamarra, en el mostrador de boletos. Habló con el nuevo jefe, un hombre con estampita de San Juditas, y le pidió dejar una veladora junto a los lockers. No más hoy, dijo él, supersticioso. Alma asintió. A las 0:06, las lámparas zumbaban, a las 0:07, el reloj intentó clavarse. Alma lo miró y dijo, hoy no. El segundero obedeció. Desde entonces, algunos juran que en Buenavista una luz se apaga un segundo a las 0:07 y vuelve en 0:08, como un parpadeo. Dicen que un farol viejo, guardado en el locker 14, huele a azahar cuando lo abren. A veces una voz de aire pronuncia traigo en algún pasillo, y no hay que contestar. Y que en una placa de bronce, que nadie ha visto, los nombres cambian con la temporada de lluvias. Alma no contó a nadie lo del andén sin número. Pero los jueves, al salir del turno, compra pan dulce y pasa por la parroquia con el farol. Enciende una vela y deja el pan, y le dice a San Judas, guárdalos donde sí haya horario. Los rostros de los rectángulos oscuros parecen, por unas horas, recordar la luz. A veces, si se queda sola, cree ver al guardagujas al borde del andén, quieto, con el farol inclinado en saludo. Él no decide, entiende ahora. Solo señala. Y aunque la ciudad corra, hay noches en que alguien, no sabe si hombre o cuándo, mueve la aguja para que la vida vuelva a su vía.
La última vez que el reloj amagó su truco, Alma acercó el farol al vidrio y dijo, con firmeza que la sorprendió, hoy no. Un silbato contestó, lejano, con una nota educada. Y la ciudad retomó su sueño con el paso callado de un tren que, por esta vez, no se detuvo en el andén sin número. Antes de seguir, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de estos relatos, dale like y comenta si le pasó algo parecido, porque lo que ocurre en las estaciones de tren de madrugada es apenas el comienzo del terror. En las madrugadas, cuando la estación Norte Vieja quedaba vacía como una sala de espera después de un temblor, Abril levantaba la cortina de su taquilla con un chirrido que le gustaba porque sonaba a rutina, no a miedo. Tenía su altar discreto, un vaso con agua, otro con sal, un San Judas de plástico con cinta verde, y al lado un café soluble en vaso de unicel que sabía a noche apurada. Afuera, el tamalero de siempre calentaba tamales oaxaqueños en una vaporera que silbaba bajito, como si no quisiera meterse con los trenes. Abril trabajaba de 22 a 4. Le convenía porque su mamá cuidaba a Gael, su hijo de 7 años, hasta que ella regresaba. Conocía los pasos de los usuarios de siempre, la enfermera de tenis blancos, el chavo con chamarra de parches que olía a solvente, el señor de la fedora que compraba 2 boletos pero viajaba solo, una pareja que discutía a murmullos como si los regañara a alguien invisible. Le sonreía lo justo, cobraba con paciencia, y evitaba mirar la columna con la pintura descascarada donde, decían, se paraba una sombra a esperar el último tren. La primera noche que la vio, llegó a las 0:17. Abril recuerda la hora porque el reloj digital, el grandote que cuelga sobre los torniquetes, parpadeó y se detuvo en ese minuto como si el tiempo hubiera decidido mantenerse quieto para escuchar. La mujer vestía de luto viejo, negro gastado por soles de otros años. Llevaba rebozo, bolso pequeño y, entre los dedos, un boleto de cartón grueso partido a la mitad. No hizo fila. Caminó hasta la ventanilla con la certeza de quien conoce un camino aunque hayan movido todas las calles. Buenas noches, dijo con voz de agua tibia. Un viaje sencillo. ¿Hasta dónde? Preguntó Abril. Hasta donde lo permite el silbato, respondió, y levantó el boleto roto como si brindara. Abril fingió una risa corta. Tecleó la terminal de siempre, Santa Paulina. En la pantalla apareció, por un segundo, un mensaje imposible, ruta suspendida 1968. Parpadeó, borró, volvió a teclear. Esta vez imprimió. Cobró. La mujer pagó con monedas pesadas y frías, desconocidas, con un escudo antiguo. Abril dudó si aceptar, pero el sistema marcó pago recibido. La mujer empujó por la ranura el boleto partido. Quédese con esto. Sirve para que el silbato no le entre tan de lleno en el oído, dijo. Abril volteó el cartoncito. Tenía un número impreso con tinta morada, 315. Por detrás, a lápiz, un nombre escrito con letra de maestra, Gael. Se le cortó la respiración. Gael era su hijo. La mujer ya se alejaba. Señora. Alcanzó a decir. ¿Qué es esto? Un aviso, contestó sin voltear. A las 3:15 llegan trenes que no traen gente, traen cuentas. Si no se les atiende, empiezan a cobrar en casa. El resto de la guardia fue un frío pegado a los huesos. A las 3:15, en efecto, un silbato sonó desde el túnel. No era el chillido eléctrico de los trenes modernos, sino un soplido grave, antiguo, como si alguien soplara un hueso hueco. El sonido no se alejó, se quedó colgado, clavado, y el andén se volvió más chico. El tren de las 3:18 entró normal, con su conductora aburrida. Nadie habló del silbato. La enfermera de tenis blancos no pasó esa madrugada.
La segunda noche, a las 0:17, el reloj volvió a quedarse quieto. La mujer del rebozo regresó, con otro boleto roto y otras monedas frías. Esta vez, por detrás, el cartón decía María del Carmen. Abril recordó el gafete de la enfermera. Guardó el boleto en una bolsa con cierre junto al primero, y en su libreta escribió hora, palabras y sensaciones como quien toma signos vitales. A las 3:15, el silbato volvió, y el tren normal entró a las 3:18 como si nada. La enfermera no volvió a aparecer por la estación. La tercera noche, Abril habló antes de que la mujer pidiera. Si me trae boletos rotos, dígame qué se hace con ellos. Dijo, sin protocolo, sosteniendo la mirada. La mujer la observó con una curiosidad cansada. Se rompen bien, contestó. Lo roto a medias llama. Lo roto del todo descansa. Nadie puede vivir con un pie en el escalón y el otro en el piso. ¿Quién escribe los nombres? A veces, los escribo yo. A veces, los escribe el humo. Son los que alguien dejó sin despedir. ¿Y por qué yo? Porque usted escucha. Y su mesa es madera de iglesia, dijo, y tocó con la uña la orilla del mostrador. Abril no sabía de dónde habían sacado esa taquilla de madera vieja y pesada que no combinaba con el resto del mobiliario, pero de pronto le pareció lógico que el San Judas se apoyara en ella como en una banca de capilla. Sacó la bolsa. ¿Entonces rompo y ya? Rompa despacio y con nombre, dijo la mujer. Lo que se quiebra sin odio no corta. A las 3:15, con el silbato vibrándole en las muelas, Abril tomó un boleto que decía Don Chucho, el señor de la Fedora, respiró hondo, y terminó de partirlo. No hubo luces ni humo, solo un alivio pequeño, como cuando por fin se suelta una curita. El silbato bajó un tono. Las noches siguientes, la estación se volvió un confesionario lento. Abril cobraba a los vivos y, entre ticket y ticket, recibía de la mujer del rebozo cartoncitos con nombres. A veces eran de gente conocida, otras, de nombres que no sonaban a nadie del barrio, pero al partirlo sentía menos presión en la sien. Empezó a notar cosas, con el vaso de agua lleno, el zumbido de lámpara se calmaba, si el tamalero encendía una velita, la columna de la sombra no jalaba miradas. Aprendió a distinguir pasos con zapatos y pasos sin peso. Anotaba todo en la libreta, sin saber si hacía una lista o una ofrenda. Hasta que, una madrugada, la moneda cayó de canto y el cartón que la mujer dejó sobre el mostrador llevaba, claro y suave, el nombre de su hijo, Gael. Otra vez, 3:15. El reloj clavado en 0:17. El café amargo. El corazón, chiquito. No. Dijo Abril, y fue un no que la hizo fuerte y chiquita a la vez. Hay nombres que nadie rompe por ti, respondió la mujer. Si no lo rompes, el silbato se muda a tu casa. Mi niño está dormido. No anda en la estación. ¿Cómo? Las cuentas no saben de camas. Saben de deudas, dijo, serena. A las 2:50, un mensaje de la vecina sacudió el bolsillo, Gael se queja dormido. Dice que un tren le hace ruido en la panza. Abril marcó y nadie contestó. Salió de la taquilla sin bajar la cortina, cruzó los torniquetes como flecha, y se asomó al andén. El aire parecía venir del túnel aunque los letreros no se movían. Se arrodilló junto al riel. Gael, dijo con voz que solo su hijo habría reconocido, no te subas a un tren sin gente. Cúbrete los oídos y piensa en el perro. Ahorita voy. El metal devolvió un murmullo como de olla de frijoles hirviendo. A las 3:15, el silbato llegó con todo, como un clavo largo. Abril volvió a la taquilla tambaleando. La mujer del rebozo la esperaba sin mover un músculo.
Dígale que puedo romper ese boleto sin romperlo a él, pidió Abril, no importándole si sonaba a loca. Puedes partir el camino, no al que lo camina, dijo la mujer. Pon tu nombre junto al suyo, hoy. Dale otro destino. Rompe despacio. Abril escribió Abril López encima de Gael, sin borrar, acompañando. Puso el cartón sobre el vaso con sal, junto al San Judas, y lo terminó de partir con las yemas. El silbato no se apagó, cambió, como un suspiro concedido. Al instante, un audio de la vecina, ya se calmó. Se volvió a dormir. Te mando foto. La foto llegó borrosa, su hijo con la boca abierta, ajeno a cualquier tren. Abril lloró un poquito, lo justo para no inundar la estación. Desde esa madrugada, el trato se volvió costumbre. A las 0:17, el reloj a veces parpadeaba pero aprendió a obedecer. La mujer del rebozo llegaba de vez en cuando, menos seguido. Abril partía boletos con nombres escritos a lápiz. Si llegaban sin nombre y nadie los reconocía, los bautizaba con cariño antes de romperlos. El tamalero encendía velas sin que nadie se lo pidiera. Algunos usuarios, sin saber por qué, dejaban pan en la repisa. La estación Norte Vieja parecía respirar distinto, más pareja, menos agria. Y a las 3:15, cuando el silbato insistía, ya no clavaba el miedo como antes, se sentía como un recordatorio de trabajo. Una madrugada, la mujer no llegó. En su lugar, a las 2:20, bajó por la escalera de servicio un hombre con chaleco de mantenimiento y casco con lámpara. Saludó con la confianza de los que llevan años en los mismos pasillos y mostró una credencial vieja con foto desgastada. Buenas, jefa. Vengo a revisar un cambio de agujas. Trae ruido raro, dijo. ¿A estas horas? Preguntó Abril. Es cuando nos dejan, respondió. Sus botas no hicieron eco. Se adentró por el pasillo con seguridad. Al regresar, dejó sobre el mostrador una llave inglesa envuelta en trapo y un puñado de clavos retorcidos. No puedo aceptar herramientas, dijo Abril. Llaman cosas que no invito. No te las dejo. Te las regreso. Son tuyas. De tu mesa, dijo él, y bajo la luz, por un segundo, la credencial mostró otra foto, la mujer del rebozo. Ella me pidió decirte que ya encontró su estación, añadió. Que el silbato es viento en su ventana. Y que no creas a quien diga que esta madera es solo madera. Si no fuera iglesia, los nombres no pesarían. ¿Y usted? Preguntó Abril, sintiendo la garganta de polvo. Yo movía la aguja cuando no había órdenes. Ya no me toca. A ti sí, un rato. Luego a otra. Así trabaja el camino, se reparte, no se hereda. Alzó la mano en un saludo que parecía bendición y se fue sin prisa. No dejó eco. Esa noche no hubo silbato. A cambio, un silbidito humano, travieso, se coló por la ventanilla, como los que Gael hace imitando trenes con una pajita. Desde entonces, pasan cosas pequeñas que nadie graba, el reloj ya no se atora, las sombras se achican si hay pan calientito. El Locker 7 huele a cempasúchil en mayo, y 2 veces por mes aparece un boleto sin dueño sobre el mostrador. Abril lo firma con cariño y lo rompe cuando su oído se lo pide. A los usuarios les da un consejo que suena simple pero salva noches: si va a romper el boleto, rómpalo bien, si lo guarda, guárdelo cerca del corazón. En casa, a fin de mes, Abril deja una flor, la llave inglesa y un cartoncito con su nombre, partido con paciencia. No por dramatismo, sino por gratitud. Gael pega calcomanías de santos en sus trenes de juguete, que sepan a dónde ir.
Si alguna vez viaja tarde por Norte Vieja y compra boleto en la ventanilla de la mujer con ojeras de mapa, sepa esto, hay trenes que traen gente y trenes que traen cuentas. Los primeros llegan con sueño y perfumes de tianguis, los segundos llegan con nombres escritos a lápiz y un silbato que no se va. La única manera de tratarlos, dicen los que han trabajado en noches largas, es romper lo que ya estaba a medias, con respeto. Lo demás es ruido. Dicen, también, que la mujer del rebozo, ya sin luto, toma a veces el último tren de la medianoche y se baja en Santa Paulina. Nadie la ve bien, es como un parpadeo amable en la entrada del túnel. Lo importante no es si existe, sino que desde que dejó de venir cada noche el silbato suena menos y el pan alcanza más. Y en la taquilla de madera, a ciertas horas, pesa el aire como pesan los nombres cuando por fin, al partir un cartón, descansan. A veces, las madrugadas en Tultitlán parecen de plástico, brillan bajo los faroles pero se sienten huecas y las aprietas. Mateo siempre lo supo. Es guardia del tren suburbano en la estación, el de las cámaras y el radio al hombro, el que barre silencios cuando ya no hay usuarios y los anuncios se cansan de repetir no correr, no empujar. Tiene 33, una hija que duerme con pijama de unicornio en Coacalco y un reloj barato que nunca coincide con el reloj gigante del vestíbulo. Don Hilario, el del café, a veces le deja un vaso de barro con atole de guayaba y le aconseja, si silba el túnel, muérdete la lengua. A la 1:50, Rosa, jefa de limpieza, empuja su carrito con cloro. El perro flaco que todos llaman oso se echa junto a la puerta que dice solo personal. La madrugada se acomoda como cobija vieja sobre la estación. La primera noche que los vio fue martes, 2:27. El monitor 4, el del andén central, parpadeó azul y quedó con un píxel muerto en la esquina. Mateo golpeó el lateral del DVR y la imagen volvió. Entonces aparecieron sombras con forma de gente, no negras sino grises, como siluetas pegadas tras el vapor de un espejo. Caminaban con la disciplina cansada de la hora pico, haciendo fila invisible para un tren invisible. No eran reflejos, ocupaban lugares, evitaban espacios, cargaban bultos cuyo contorno parecía no pesar. El radio chasqueó, cabina, reporte de interferencia en la colmena, ¿todo bien? ¿Todo bien? Solo ruido, dijo. Miró el andén real por la ventana, vacío, limpio, con un vaso desechable rodando. Volvió al monitor, lleno de pasajeros que no dejaban huella. Rebobinó 10 segundos. Nada. Avanzó. Regresaron exactamente en el mismo sitio, igualito cada vez, como animación mal hecha. Se acercó tanto a la pantalla que vio los puntos de color que intentan ser cara. Anotó la hora y un detalle, una mujer con rebozo claro, un hombre empujando una maleta que era puro borde. Un niño que parecía hablarle a su celular con la boca. A las 2:30, el monitor se normalizó. Mateo bajó al andén. Olía a metal frío y a trapeador recién exprimido. Nada. Oso levantó la cabeza, resopló como si soñara que corría, y volvió a dormirse. De regreso, don Hilario le preguntó, ¿te mordiste la lengua? Mateo se sorprendió de encontrar sangre en el paladar. No dolía. No preguntó. La noche siguiente, 2:27, mismo teatro. Píxel muerto, humo en procesión. Mateo subió el volumen de los micrófonos ambientales. Escuchó un rumor de bolsillos, llaves peleándose con monedas, bolsas de plástico, maletas sin ruedas. No era sonido del presente, era recuerdo pegado a los cables. Probó el sistema de voceo. Estimados usuarios, manténganse detrás de la línea amarilla, dijo, y se calló. Las sombras no tenían ojos con que obedecer. Por un cuadro, la imagen se dobleteó. Mateo se vio a sí mismo en la pantalla, parado en la línea,
pero con la camisa por fuera y el radio en el bolsillo equivocado. Detrás de su doble, los pasajeros no eran humo sino gente desenfocada, con bolsas de mercado, mochilas, niños dormidos. Luego regresó la niebla y él dejó de verse. Decidió no pensar solo. Buscó a Rosa. Ella no es amiga de cuentos, pero distingue goteras de lloraderas en rincones sin techo. ¿Has visto algo?, preguntó. Trapeé un cuadro y el agua se me hizo humo, dijo. Humo de quemado viejo. A ropa guardada tras incendio. En la carpeta Eventos 2009 a 2010 leyó reportes, fallas de aforo a las 2:27, contador de usuarios en negativo, ruido de voces en canal muerto, se recomienda misa. Encontró, entre papeles, una foto pegada con cinta, un grupo en el andén, desenfocado, con la fecha borrada por humedad. En la esquina, a lápiz, Juliana, 8 años, suéter de rombos. Esa carpeta olía a archivo municipal, papel húmedo, tinta corrida, polvo manso. Entre los folios había un memorándum con membrete viejo que decía prueba de ventilación, madrugada, suspendida por falla eléctrica. Otro reporte hablaba de simulacro a destiempo y anotaba, casi como chisme, que a las 2:27 un reloj se había quedado pegado como calcomanía mal puesta. Mateo leyó en voz alta un renglón subrayado: el humo aprende rutas, si no se le da salida, vuelve por donde entró. Pensó en rutas, en mapas borrosos donde alguien dibuja a lápiz otra salida que no existía y, por dibujarla, la inventa sin querer. Metió en la bolsa de su chamarra un llavero perdido que encontró al fondo de la carpeta, una zapatilla de plástico minúscula con brillantina, como de princesa. Por detrás, a punta de pluma, decía Julie. Se lo llevó a la cabina y lo dejó junto a la playera. Lo miró brillar apenas cuando pasaba un tren de carga a lo lejos, fuera del servicio. Esa noche, antes de las 2:27, habló por teléfono con su hija, que se había despertado por pesadilla. Soñé con un carro que no tenía adentro, le dijo ella. Pues no te subes a carro sin adentro, contestó Mateo. Mejoras como que tienes un boleto que solo se rompe si te acompaño. Colgaron con una paz flaquita pero suficiente. No es religioso, pero los que hacen guardias aprenden trucos. Esa noche puso junto al monitor un vaso con agua, un pan dulce y una playera de su hija. A las 2:27, el pan se tibió como si lo hubieran acercado a estufa, el agua hizo un remolino pequeño, la playera, quieta. Mateo habló al aire. Si llegaron tarde, perdón. Si no les alcanzó el aire, aquí hay un poco. Un hombre con corbata borrosa adelantó el torso como si oliera. El píxel muerto parpadeó con ansiedad. Oso ladró una sola vez, como cuando alguien toca la puerta con 3 nudillos. Viernes, lluvia. Mateo grabó en su celular la voz del anuncio: próxima estación, Cuautitlán. No lo puso en altavoces, lo dejó sonar bajito. Al 2:27, además del rumor de maletas, oyó un galopar de zapatitos. La playera de su hija se movió apenas. Abrió el interfón del andén. Atención, dijo. Tren especial, ya llegó. Suban con calma. Hoy sí hay asiento. No sabía por qué decía eso, pero la voz le salió con oficio antiguo. El silbato metálico de la caja roja vibró solo. El aire hizo un vaivén. Las sombras se formaron. Por un segundo, la cámara captó un tren viejo, con franjas naranjas deslavadas. No chirrió. Fue como si un negativo se superpusiera. Pasó y se fue con la muchedumbre dentro. A las 2:30, el píxel muerto desapareció. Rosa dijo que el cloro no olía feo. Don Hilario sirvió café y bromeó: hay silbatos que mejor ni enseñarles a silbar.
Las semanas siguientes, si a las 2:27 encendía el Pixel, Mateo destapaba el agua y dejaba un pan. Si no, limpiaba la cabina y veía videos de su hija. A veces las sombras se quedaban sin tren, entonces él abría la puerta de servicio y Oso se paraba firme, como recordándoles por dónde. Una madrugada, el humo no llegó en fila, sino como neblina baja. En el vidrio de la cabina, una cara de hollín habló con voz de papel quemado. Nos soltaron tarde. ¿Tú no sueltas? Mateo tomó el radio y, sin adornos, dijo por altavoz. Se abre puerta. Línea amarilla, por favor. Los que vayan a casa, a bordo inmediato. Los que tengan prisa, aquí ya no hay prisa. Rosa soltó una risa que se volvió tos. Oso ladró 2 veces al túnel. La cara de hollín parpadeó como carbón a punto de apagarse. El humo avanzó en fila y se fue. Hubo otra madrugada en que la estación se quedó a oscuras 3 minutos por un bajón. Los generadores tardaron en arrancar. En la pantalla, sin energía, Mateo alcanzó a ver, como si los fosforescentes guardaran memoria, la silueta de decenas de cabezas mirando hacia la recta del túnel. No se movían. Tuvieron la paciencia de los que no quieren espantar. Cuando volvió la luz, alguien había marcado con dedo húmedo un mensaje en el vidrio de la cabina: no nos dejes aquí. Rosa juró que no fue. Don Hilario, con ese modo de no mirar donde sí mira, dijo: hay letras que las hace la humedad. Mateo limpió el vidrio con una servilleta, despacio, como borrando pizarrón después de la clase. Mateo respondió con lo único que sabía: orden. Tomó el micro, respiró y enumeró destinos como si fuera oficial de control. Los que esperan a su mamá, anden al vagón 1, los que se iban a casar, vagón 2, los que iban a entregar tarea, vagón 3, los que ya no esperan, cualquier vagón. Habló con respeto, sin solemnidad, como se habla a la clientela después de una falla. Y el aire, obediente, se partió en hileras. No todo fue simple. Una noche llegaron sombras enojadas. Empujaron contra la línea. El silbato chilló, desagradable, como maestro que manda a callar. El aire se volvió agrio. A Mateo le temblaron las manos, pero el miedo, cuando trabaja, aprende a dar órdenes. Dijo. Aquí no se queda nadie a medias. O suben o se van. Nadie se empuja. Nadie se pierde. Ya estuvo. El silencio que siguió fue de regaño escuchado. Las sombras se acomodaron. Un niño de humo tiró un juguete que era puro contorno. Oso lo empujó con la pata, se deshizo en polvo frío. El tren viejo cruzó el monitor y se llevó esa rabia. A las 2:31, el pixel muerto se apagó. Con el tiempo, Mateo empezó a escuchar un rumor distinto, como si debajo de las ruedas imaginarias cantaran rieles que ya no existen. Aprendió que, cuando ese canto venía acompañado de olor a cempasúchil, aunque no fuera noviembre, las noches serían suaves. Cuando olía a diésel frío, habría empujones de enojo. Ajustó su rutina, cambió el vaso de agua cada hora, no dejó pan mismo 2 días seguidos, y al perro Oso le puso un pañuelo en el cuello con una luz chiquita, para que incluso lo invisible supiera dónde estaba el perro. La última noche de este cuento, porque incluso lo que se repite tiene despedida, el reloj del vestíbulo se sincronizó solo con el reloj barato de Mateo. A las 2:27 exactas en ambos, el monitor se llenó de niebla iluminada por la lluvia. Entre la niebla, una niña de suéter de rombos movió los labios. Ya nos vamos. Vayan con cuidado, respondió Mateo, y no fue tristeza lo que sintió, sino alivio. El tren viejo pasó una vez más, clarito en los marcos, como dibujado a lápiz. Don Hilario se asomó con su vaso, hizo la seña de la cruz solo con la barbilla.
Rosa recargó el trapeador y miró sin parpadear. Oso se echó, resignado a ser perro. La niña subió al vagón del medio. El humo entró ordenado. A las 2:30, el píxel muerto se apagó y no regresó. Lo demás siguió sin aspavientos. Después de aquella despedida, Mateo consideró decirle a su jefa lo ocurrido, redactar un reporte con todo y timbres, menciones de humo y trenes viejos, nombres a lápiz y llaveros brillosos. No lo hizo. Escribió, en cambio, algo que aprendió con la práctica, a las 2:27, cuando sea, por favor atender a altavoces con voz firme y pausada. Tener agua y pan a la mano. Evitar correr. Lo dejó en la carpeta de procedimientos, entre hojas que hablan de fugas y simulacros. Si alguien lo lee un día, quizá le suene de sentido común. Los domingos, cuando su hija se queda con él, pasan por la estación aunque no tengan que viajar. Ella le pregunta por qué Oso lleva pañuelo. Porque es personal de apoyo, responde. Ella le cuelga de la oreja la zapatilla llavero, a modo de arete, y hacen reír a Rosa. Don Hilario les regala un pan y dice, sin explicar nada, para el boleto. Nadie necesita más palabras. Mateo aún pone un pan junto al monitor, por si las dudas. Su reloj ya no desobedece. Dejó la playera de su hija en una bolsa de donación, lo que sirvió para calentar aire ahora calienta piel. A veces, cuando la estación respira parejo, piensa en Juliana y en los pies sin ruido. Oye a Oso soñando, patas corriendo en seco, y se siente parte de un turno que no aparece en el rol. Si usted, alguna madrugada de martes, cruza por el andén y le huele a ropa guardada tras incendio, no corra ni empuje. No diga fantasmas para no espantarse de más. Mire la línea amarilla, salude a Oso con la mano y siga. Hay pasajeros que viajan solo cuando nadie los mira de frente. Y si asoma a la cabina, verá junto al monitor un vaso de agua sin dueño y un pan que no se pone duro. No es merienda, es boleto del otro tipo. Pasa el tren, suena a veces un silbido que no lastima, y la ciudad, esa que de noche parece de plástico, se vuelve, aunque nadie lo note, un poquito más de carne. En la estación San Lorenzo, el silencio tiene la textura del polvo viejo, cruje si lo pisas con la imaginación. A esas horas, 1:40 de la madrugada, los anuncios ya no repiten carguen saldo ni no fumen, solo zumban las lámparas y el viento se cuela desde el túnel. Karina, ingeniera de acústica, ajustó su grabadora portátil y le sopló al micrófono para verificar que la espuma no estuviera rota. Llevaba casco, chaleco naranja y una cinta métrica colgando. El jefe le había encargado calcular la reverberación del túnel norte, ese que conecta los andenes con un ramal que no opera desde el temblor del 85. Sobre el papel era simple, disparar chasquidos, registrar cómo responde la estación, alimentar un software y decidir dónde poner paneles. En la realidad, San Lorenzo trae otra música. Los más viejos la llaman la caja de rezos. Desde el temblor, dicen, el túnel guarda voces. No son fantasmas, según ellos, son llamadas sin destinatario, promesas que no alcanzaron su sitio. Karina no cree en cuentos, pero sí en ondas. Sabe que el sonido no desaparece, se vuelve otra cosa, un temblorcito que busca paredes, una memoria que regresa si la provocas. Por eso, la primera noche, lo primero que hizo fue aplaudir una vez. La onda golpeó el concreto, rebotó en la curvatura y volvió con un retardo bonito. Lo segundo fue decir su nombre. Karina, probó, como quien calibra. Su nombre regresó con una sílaba de más, Karina, na. Y luego, antes del silencio, otra voz que no era eco, bajita, de vuelta desde una esquina imposible. ¿Llegaste? Karina tragó saliva. El sonido no venía del frente ni de atrás, venía de lo ancho,
como si todo el concreto le hablara. Pensó en vibraciones del drenaje o en un cable flojo. Aún así, guardó el archivo en una carpeta nueva, prueba 01-túnel-norte-voces. La segunda noche, para no pelear con su cabeza, subió la ganancia y puso junto a la grabadora un vaso con agua. No por fe, por técnica. El agua, cuando vibra, delata frecuencias que el oído ignora. A las 2:03, chasqueó los dedos. El agua dibujó círculos, la pantalla de la grabadora, dientes. Luego, al fondo, un golpe, como si alguien dejara caer una moneda. ¿Llegaste?, repitió la voz, más nítida. Estoy aquí para medir, dijo Karina, sintiéndose ridícula. Si alguien habla, que hable claro. Termino a las 4. El viento se quebró en silbidos. Don Cosme, encargado de mantenimiento nocturno, apareció con una lámpara. Si estás sola, no platiques fuerte, aconsejó. Aquí lo que dice se queda y luego vuelve cuando no quieres compañía. Karina rió por cortesía. ¿También me va a decir que ponga pan dulce? Pan no. Sal sí, dejó un sobrecito junto al vaso. No es por muertos. Es por el concreto, este lugar suda recuerdos. La sal recoge lo que se desborda. Puso una pizca en el agua y dio play. A las 2:11, el túnel dijo su nombre pegado a otras palabras. Karina, no llegaste. Te esperamos y no llegaste. Llegué tarde. Contestó, en automático. No llegaste, insistió la voz, como corrigiendo un acta. Entonces oyó un nombre que no pronunciaba en años, Edgar. El aire lo entregó con olor a paleta de tamarindo. Edgar, el novio que se fue en taxi después de una pelea en un puente y no regresó porque una barda mal hecha decidió caerle encima. Te marco al ratito, había dicho. El ratito nunca llegó. San Lorenzo devolvía, ahora, con la misma voz, te marco, al ratito. Karina apagó la grabadora. Subió como quien huye de su propia sombra. Le mentó la madre al jefe y pidió que el resto de las mediciones las hiciera otro. No hay presupuesto, tú puedes, es fácil. No explicó nada. Compró una veladora en el puesto de periódicos y otra en la tienda que huele a plástico, las dejó en un rincón junto a una coladera solo por sí y regresó la noche siguiente, no por obediencia sino por orgullo. Esta vez bajó con otra estrategia. Puso 3 vasos con agua, en triángulo, y un cuarto con sal. Arrancó una grabación continua. Caminó 15 pasos hacia el vientre del túnel, donde los rieles antiguos se esconden bajo concreto nuevo, y se sentó en el piso con las piernas cruzadas. Quiero entender, dijo, honesta. No es contigo, dijo la voz. Es con los que no llegaron. ¿A dónde? Al tren. Al beso. A la promesa. A la ahorita nos vemos, enumeró el eco. Las citas aquí no se cancelan. Se quedan esperando y hacen ruido. ¿Y si el que no llegó fui yo?, preguntó, pensando en Edgar. Entonces habla, dijo la voz. Lo que se nombra aprende por dónde salir. Karina puso la mano sobre el cemento y dijo, bajito, que lo sentía. Dijo que sí llegó, pero tarde, que se escondió del dolor con trabajo, que cada quien lidia con la caída como puede. No lloró. Le dolían los ojos como si hubiera llorado demasiado la semana pasada. El aire cambió de densidad. La grabadora captó un descenso en 120 Hz, como cuando un elevador arranca. El agua del vaso tuvo olitas que no venían de trenes. La voz dijo. Ya lo oí. Y se cayó. Esa madrugada, al subir, Karina encontró a una señora vendiendo atole de amaranto.
Tenía una trenza gruesa y una moneda de 10 pesos con un agujero colgada del cuello con hilo rojo. ¿Para amarrar el tiempo?, preguntó sin pensar. Pa, que no se me desborde, dijo la señora. Aquí el reloj se hace loco. Se le jala la rienda con esto. Karina le compró un atole y, al pagar, la señora metió otra moneda en su mano. Usted se mete a donde nadie mete la lengua. Cuelgue esto. No es magia, es costumbre, dijo. La noche siguiente, con la moneda colgada, Karina volvió. Necesitaba separar mito de ciencia. Llevó un altavoz pequeño y puso un barrido de frecuencias para mapear resonancias. El túnel respondió como ballena vieja, con golpes de aire que parecían venir de lo hondo. De pronto, por debajo del barrido, un murmullo de niños contando, 1, 2, 3. Apagó. El murmullo siguió. ¿Quién cuenta?, preguntó. Los que no llegaron al recreo, dijo una voz que raspaba las piedras. Nos mandaron por mandado y cuando volvimos ya no. Aquí se oye lo que casi fue. Karina dejó la acústica y usó otra regla, dibujó con gis 3 líneas que cruzaban el túnel y marcó con cinta las zonas donde la voz se oía más fuerte. En una dejó un dulce de tamarindo, en otra, una ficha vieja de turista mundial, en la tercera, el sobrecito de sal de Don Cosme. Esperó. A los 10 minutos, el dulce se ablandó como si lo chuparan, la ficha sudó, el sobre se endureció. A las 3:11, cuando ya iba a recoger, el túnel repitió su nombre como anuncio, Karina. Y luego, algo que le detuvo el corazón, no me cuelgues. La frase que le había dicho Edgar antes del último luego hablamos. No cuelgo, dijo, y la palabra no trajo otra, escúchame. La voz no le contó nada nuevo, la secuencia del accidente, el metal rendido, la broma mala de la vida. Pero dijo algo que Karina no había querido escuchar de nadie, no era contigo. No se refería al pleito, sino al destino, no era su culpa. El túnel devolvió, apenas, la risa de Edgar. No era perdón, era un sigue. Karina subió con los ojos secos. Compró 2 velas y un pan. Al pagar, la señora de la trenza preguntó: ¿ya encontró su salida? La estoy dibujando, dijo, y esa noche durmió de corridito. Los días siguientes se ordenaron. De día, entregaba avances, curvas de respuesta y recomendaciones. De noche, bajaba con el altavoz y el gis. Cada madrugada, el túnel entregaba una frase prestada de alguna vida interrumpida. Ella, sin hacerse medium, repetía en voz alta lo que escuchaba con la precisión de un técnico: Rogelio, termina el bordado por mí, Mariana, dale de comer al perro, mamá de Alan, ya lo perdoné. No juzgaba. Solo hacía pasarela para palabras pendientes. El ruido de San Lorenzo aflojó el ceño. Hasta que, como siempre, algo se torció. En la madrugada del jueves, cuando el reloj del vestíbulo marcó 2:33 y se negó a avanzar, Karina escuchó una voz que ahora sí era la suya. No eco, su voz diciendo: estoy bajando. Ella ya estaba abajo. La moneda, fría. Estoy bajando, repitió su voz desde el túnel. No aguantes, ahorita bajo. Apagó altavoz, celular y grabadora. Nada. La frase siguió, pero empezó a doblarse, a cortar sílabas, a volverse canción, y una segunda voz, también suya, se superpuso: no me esperes. Como si 2 Karinas se colearan por el mismo cable del tiempo. Abrió la boca para pedir ayuda, pero lo único que se asomó fue olor a transformador mojado. Las lámparas parpadearon. En la escalera, algo metálico cayó con eco largo. Los guardias dormían. El túnel se la acercó. No es contigo, dijo, con muchas voces,
incluida la suya. ¿Entonces con quién?, preguntó. Con lo que vas a hacer, dijeron, y el viento le sopló por dentro de la cabeza. La amenaza no era dramática. Era contable. Si seguía bajando noche tras noche, iba a quedarse hecha de recados ajenos. Aprendería a decir los perfectos y a olvidar su voz. En 10 años sería parte del catálogo, la señora que repite con buena dicción. Entendió que había que cerrar el proyecto. No por miedo, sino por higiene del alma. Subió y encontró a la señora del atole. ¿Cómo se desamarran las cosas?, preguntó. Ella tocó la moneda de su cuello. Si amarró el tiempo, desamarre el hilo. Y regrese la moneda al agua. No es de nadie, es del reloj, dijo. Karina se quitó el hilo rojo y, ya en su departamento, dejó la moneda en un vaso. Al amanecer, el agua olía a clavo y tenía un círculo grasoso en la superficie, como de sopa vieja. La tiró en la tarja. Luego redactó su renuncia, proyecto entregado hasta fase B. Sugerencia: evitar intervenciones en túnel norte de 1:30 a 3:30. Razones: seguridad del personal y conservación del patrimonio inmaterial del sitio. Nadie pidió detalles. Le depositaron lo justo. San Lorenzo siguió respirando. Pese a la renuncia, volvió una última noche. Llevó pan dulce, una jarra con agua, la grabadora apagada. Bajó sin casco. Se sentó en el borde donde antes hubo riel. Habló sin pedir respuesta. Gracias por dejarme oír. Traigo lo que prometí, agua. Y traigo la moneda, limpia. No me dejen ese no llegaste pegado al oído. Ya llegué. Hoy sí llegué, dijo. El túnel hizo un siseo amable. En él, a lo lejos, rebotó una risita, quizá de Edgar. La moneda, en el vaso, se movió sola 1 milímetro. Luego, nada. Karina se puso de pie. En la pared, con plumón, escribió: si escuchas tu nombre, responde con el tuyo y agrega: aquí. No expliques. No te disculpes. No prometas. Di: aquí, y sigue. Debajo, pegó con cinta un sobre con sal. Subió. El guardia nuevo, curioso, quiso hacer plática. ¿Qué tal el sonido? La estación canta. Algunas noches, canta bajito. Lo mejor es no aplaudir, dijo. Desde entonces, el túnel norte perdió un poco de volumen. A las 2:11 ya no se empeña tanto. La caja de recados, sin embargo, sigue arriba, junto a la salida, y a veces alguien deja una nota que parece chiste de oficina y pesa como confesión: pagué el gas, si fui por el niño, no fue tu culpa. Don Cosme barre alrededor sin leer. La señora del atole guarda la moneda en una jarra sobre la mesa. Karina ahora se dedica a teatros, ecualiza voces de actores que saben decir su nombre en cualquier acústica. Cuando pasa por San Lorenzo, a veces entra, paga boleto aunque no se suba, y se asoma lo justo para saludar al aire. Si escucha llegaste, no dice ya llegué ni casi. Dice aquí. El eco, obediente, no regresa con reproche. Y entonces la ciudad, por unos segundos, calla como quien por fin oyó lo que necesitaba. Si usted cruza por San Lorenzo y siente que el túnel le habla con voz conocida, no pelee con el aire. No prometa. No devuelva demandas con disculpas a destiempo. Diga su nombre y agregue aquí. Y siga. Hay voces que, si se sostienen mucho, pesan. Y hay estaciones que, mientras uno discute con el pasado, dejan pasar el último tren de las 3:18. El siguiente tarda. No por el servicio, por memoria. Y si al salir ve, en una mesa de lámina, una moneda con agujero dentro de un vaso, no la toque.
No querrá amarrar nada que no le pertenezca. Déjela ahí, para que el reloj, que también se cansa, a veces tenga donde descansar su propia voz. A esa hora, 2:41 de la madrugada, la estación San Bartolo parecía una maqueta olvidada sobre una mesa de trabajo, rieles alineados como reglas, cambios inmóviles, focos que latían como ojos cansados. Rebeca, operadora nocturna de cambios, apoyó los dedos en la palanca 5 y sintió el frío aceitoso que deja la grasa vieja. La consola de cámaras mostraba 3 andenes vacíos, un patio con carros de carga estacionados y el túnel del ramal 5 como una boca cocida. Afuera lloviznaba apenas, una llovizna menuda que barnizaba de plata los durmientes. San Bartolo, control, dijo por radio, listo para el paso del 906 vía principal, sin detención. Recibido, contestó la voz de Alejandro, jefe de patio, con sueño de piedra. Faltaban 17 minutos para que el convoy cruzara San Bartolo sin pestañear. Rebeca prefirió quedarse de pie. Si se sentaba, el cansancio le colgaría del cuello como cadena de hierro. Abrió su libreta. 2:23, autoverificación OK. 2:31, semáforo P3 en verde. 2:34. Ocupación falsa en circuito B, se despeja sola. Escribía así, con letras compactas, desde que su hermano Iván no volvió de la tiendita. La letra se le volvió disciplina cuando entendió que la memoria, sin papel, miente más que el miedo. Don Tacho, el eléctrico más viejo, le había contado el cuento sucio de San Bartolo en el primer turno. Aquí, cuando el reloj se pone seco, sale el guardagujas sin rostro. No asusta con grito, te mueve la aguja con cariño para que te vayas por otra vía. Te acompaña, dice. Pero acompaña su lado. Rebeca se rió entonces, no por descreída sino por defensa. Desde los 15 evitaba mirar de frente lo que dolía. Así había sobrevivido al domingo en que retó a Iván a cruzar entre los carros si tienes valor y él, con tenis nuevos y risa de mosca, le dijo que sí. No pasó un tren, pasó una camioneta que no vio el cruce. Lo demás, la sirena, la tierra que se hace chicle, el olor a metal y a monedas calientes, siguió saliendo de noche, a ratos, como óxido debajo de la lengua. La lluvia se volvió velo. Rebeca se quitó los audífonos, un reggaetón triste que ella misma se ponía para no escuchar el zumbido del edificio, y se acercó a la ventana. El patio de maniobras tenía ese silencio de patio de escuela después del recreo, el que deja dulces aplastados y papelitos de colores en las coladeras. Una luz blanca, muy blanca, encendió de golpe el extremo del andén 2. No venía de foco ni de lámpara, era una lámpara de mano, de aceite, de las que ella solo conocía por fotos. La luz flotó un par de segundos como insecto terco y luego se quedó clavada en el suelo, dibujando óvalos amarillos bajo la lluvia. Ale, ¿quién anda con lámparas? ¿Hay cuadrilla afuera? Nadie, Becky. Todos dentro. Por nada. Se reflejó la lluvia, mintió, y bajó el volumen al mínimo. La cámara 7 enfocó la aguja del ramal 5. Estaba encadenada con su candado rojo, como manda el manual. En la pantalla se vio cómo la cadena vibraba despacito, sin viento, como si alguien del otro lado probara el peso. Rebeca tragó. Respiró por la boca, le dio 2 golpecitos con el nudillo a la consola, hábitos, y se obligó a mirar de nuevo. La cadena ya no vibraba. En el borde del túnel, se plantó un hombre flaco con uniforme azul marino sin insignias, gorra rígida y un farol. La cara era piel lisa, tensa, sin ojos, sin boca, sin nada que pudiera leer. Y aún así, el cuerpo inclinó la cabeza como si la hubiera reconocido. No es gracioso, se dijo Rebeca. No te dejes. El software pitó, ramal 5, ocupación. La barra en la pantalla,
que debía estar gris, se encendió en ámbar. La palanca 5, ante el vidrio, tibia hace un segundo, se volvió gélida. Rebeca tanteó el candado físico, seguía cerrado. El hombre sin rostro inclinó el farol hacia la placa metálica de la aguja. El relieve decía 217, un número que ella no había notado. En la libreta, esa aguja era quinto. 217, Iván había nacido un 27 de enero. Rebeca resopló y se mordió la lengua, superstición para no decir en voz alta lo que piensa. San Bartolo, detecto ocupación falsa en ramal 5. Solicito cerrar circuito, siseo al radio. Autorizado, dijo Alejandro. Te acompaño en cámaras. Rebeca marcó la secuencia, palanca de cierre, disyuntor, prueba de lámparas. El semáforo P3 parpadeó en amarillo y se quedó en rojo, como debe mientras se opera el enclavamiento. Perfecto. Entonces, la palanca 5 se movió sola medio diente, con esa precisión de maquinaria que no improvisa. El candado no saltó ni se rompió, era como si el metal hubiera cedido un espacio de cortesía. Rebeca metió el cuerpo, pegó el hombro a la madera y devolvió el diente a su sitio. Sintió la resistencia de algo que no era fuerza bruta, era constancia. Quien seas, dijo, sin apretar los labios. Hoy no. La lámpara del hombre sin rostro dio 3 destellos fijos. Atención. Rebeca recordó, del curso, que 3 fijos son atención si se hacen quietos, peligro si se agitan. El farol se quedó inmóvil, como pidiéndole que viera. El radio crujió con una canción cortada, como si un casete viejo se hubiera atorado en la frecuencia. Bucky, aquí arriba todo en orden, dijo Alejandro. ¿Seguro que cierras? Ya viene el 906. Cierro y protejo, respondió, y apretó los dientes. Los minutos se estiraron como chicle. La lluvia lavó el patio. El 906 anunció su cercanía con un rumor de rueda que vibra en los huesos. Rebeca revisó por quinta vez la ruta, principal liberada, secundaria bloqueada, ramal 5 sin autoridad. Papelito pegado en el tablero, no mover aguja sin permiso. No creer en anécdotas. Sonrió sin ganas. El hombre sin rostro desapareció del cuadro. La luz del farol quedó pegada a la pared como una mancha tibia. A las 2:39, un mensaje entró a su celular, ¿te falta mucho? Era su papá. Rebeca iba a contestar 2 horas, pero antes de escribir, otro mensaje apareció desde el mismo número, Iván ya llegó. Se le helaron las manos. Iván. El nombre, en la pantalla, era un cuchillo viejo que seguía cortando. Marcó. La llamada sonó hasta que la cortó el buzón. No te me caigas, se dijo, y dejó el celular boca abajo junto al vaso con café frío. El 906 asomó en el túnel principal como animal grande. Rebeca alzó la mano hacia la palanca 5. La madera, ahora, estaba tibia como frente de enfermo. En la cámara, el túnel del ramal exhaló niebla hacia afuera, como si respirara por primera vez en años. Al borde, otra vez, el hombre sin rostro, ahora sin farol. Alzó ambas manos y las dejó a la altura donde una cara tendría ojos. Pidió, sin pedir, que mirara. Rebeca obedeció, los rieles del ramal sudaban agua limpia, pero no caía del techo, subía del piso, como si lo que estaba enterrado quisiera salir. Rebeca, Rebeca, se dijo en voz alta, y la palanca tembló con ella. El 906 lanzó un silbatazo corto. Las ruedas cantaron. La vía principal vibró con la prisa de toneladas. Rebeca empujó su peso contra el enclavamiento. Sintió cómo, del otro lado del metal, otra fuerza trataba de abrir. No era violenta. Era afectuosa. Esa dulzura fue la trampa.
Ven, parecía decir, no te quedes sola. Y el dolor más feroz que conocía no era el golpe ni la sangre, era la voz que, con cariño, te pide que te vayas. Acompáñame cuando haya sol, dijo en voz alta. Ahorita no. El túnel sopló una frase sin palabras. Rebeca pensó en su papá esperando otra madrugada de silencio. En la camisa de Iván que todavía lavaban, a veces, para recordar el olor. Se clavó más al piso. El 906 cruzó la estación. Todo pasó en segundos, la aguja quiso moverse, el candado repicó, la cámara se llenó de nieve electrónica, el farol reventó como burbujita de jabón. Y luego, nada. El tren se fue. La noche se rearmó. El radio habló con voz de ranura. Paso del 906, ¿ok? ¿Todo bien abajo? Todo bien, dijo Rebeca, y se dio cuenta de que estaba llorando sin gesto, como llora la gente cuando nada se arregla pero algo no empeora. Apagó y encendió la cámara 7. El túnel del ramal seguía negro. En el borde, el hombre sin rostro ya no estaba. En su lugar, un gorro de lana empapado y una ficha metálica ovalada, de las que usan para candados, con los números 217 grabados. Rebeca bajó, con chaleco y lámpara, hasta la aguja, contra toda norma. La lluvia le mordió la cara. Tomó la ficha, estaba más fría que su piel. No era vieja ni nueva, era un pedacito de tiempo. Se la metió a la bolsa y, sin saber por qué, murmuró. No vuelvas a quererme por la vía cerrada. Esa frase abrió otra puerta. Esa misma madrugada, a las 3:03, en la cámara 2 apareció un tren que no estaba en ninguna bitácora. No traía logo ni número, eran vagones con ventanas oscuras y un brillo opaco en la chapa, como coche encerado hace años. Entró por el ramal 5 sin pedir permiso y se detuvo en el andén que ya no existía. Nadie bajó. Nadie subió. En la puerta del vagón del medio, un anuncio pintado a mano decía otro día. La lluvia dejó de sonar. Rebeca, temblando no de frío, alzó su mano en la ventanilla y saludó como se saluda a los niños en las fotos. Otro día, entonces. El tren fantasma se fue hacia la oscuridad como si lo alaran sogas invisibles. La cámara se apagó sola y volvió con su píxel muerto de siempre. Rebeca esperó a que el corazón bajara. Los días se pegaron uno al otro. Rebeca empezó a llevar, además del radio y la libreta, una tira roja para amarrar la palanca 5 encima del candado. Nadie protestó, todo lo que sume seguridad suma. Cada cambio de turno, se detenía frente a la aguja y decía, ruta recta, ruta viva. Alejandro dejaba, un par de veces por semana, un café y una concha en la mesa, sin comentario. La noche olía menos a metal y más a pan. Un miércoles sin lluvia, a las 2:12, la impresora vieja vomitó una tira de papel con picos como electrocardiograma. Arriba decía, registro de evento, ramal 5, 212. En los picos, si uno quería ver, se leía Iván. Rebeca dobló la tira y la guardó junto a la ficha 217. El corazón se le acomodó distinto. La estación aprendió el gesto. Hubo noches planas. Hubo otras en que el farol lejano volvió a dibujar miel en lo oscuro. En una de esas, Rebeca no peleó, subió a la sala de espera, llevó 2 sillas de plástico al borde del ventanal y se sentó en una. Puso la otra a su lado. Cuando quieras, te sientas. Pero sin empujar, dijo. Nadie se sentó. A veces, ofrecer un lugar es suficiente. Hasta que llegó la madrugada brava. Ese día cambiaron relevos y hubo confusión en la hoja de ruta. Un traslado corto debía entrar por la secundaria y esperar a que pasara un carguero. Un novato en la torre remota marcó mal.
A las 2:41, Rebeca vio, en la pantalla, dos fantasmas de luz que venían por caminos que pretendían cruzarse. El radio gritó apellidos. Alejandro dijo, bloquea. Rebeca miró la palanca 5. Si abría el ramal, el traslado podría refugiarse allí y el carguero pasar. Si no, se rozarían dos sombras con metal verdadero en medio. Abro, dijo para sí. Soltó el candado, cortó la tira roja, abrió la palanca. El metal cantó. La aguja se movió limpia. Los rieles besaron el flanco correcto. El traslado se metió al ramal 5, inquieto como caballo encerrado. El carguero pasó pesado por la principal. Dos mundos que no debían verse se miraron por el rabillo del ojo y siguieron. El sistema pitó victoria. El radio respiró. Rebeca sonrió con un cansancio que sabía a triunfo. Fue entonces cuando lo vio de frente, del lado de adentro del vidrio, el guardagujas sin rostro, muy cerca, como si comprobara que ella respiraba. Llevaba el farol repuesto, nuevo. No tenía facciones, pero inclinó la cabeza con orgullo discreto. Alzó el farol y lo bajó como quien agradece. Con la otra mano señaló la palanca, ahora abierta, y el túnel. Rebeca negó sin odio. Puso el candado. Amarró la tira roja. Puso la palma sobre la madera caliente. Gracias, dijo. Acompáñame cuando salga, si quieres. Pero no me lleves. El guardagujas tocó el vidrio con los nudillos, 3 veces, y desapareció hacia la lluvia con prisa que no era prisa, era deber. Esa noche, a las 3:03, el tren de otro día no apareció. En su lugar, se oyó, lejitos, el clic-clic de un juguete, 2 rueditas chocando en mesa. Rebeca supo que Iván había aprendido la ruta. Desde entonces, San Bartolo aflojó la mandíbula. El ramal 5, que antes sudaba niebla cuando quería, ahora respira parejo. A veces, en el vidrio de la caseta, al amanecer, queda una marca como de mano, ni grande ni chica, y un óvalo de luz gastada. Rebeca mantiene un altar sin santos, la ficha 217, la tira de Iván, la tira roja y una tuerca sin historia. Antes de cada turno, les pasa el dedo como quien toma lista. A su papá ya no le escribe desde la sala de control, prefiere llamar en la banqueta, con el ruido de los taxis como colchón, y decirle que todo va. Una madrugada de viento norte, llevó una chamarra extra y la dejó colgada en la silla vacía junto al ventanal. No dijo el nombre de nadie. El vidrio devolvió su reflejo con los ojos menos cansados. A las 2:41 exactas, el reloj del vestíbulo y su pulsera se sincronizaron como 2 trenes que, por una vez, salen a la misma hora. Fue un espectáculo mínimo, un segundo encajó en otro. En el patio, una luz blanca hizo miel sobre los rieles. Ella levantó la mano, no para mover una palanca, sino para saludar a quien no veía. Estoy, dijo. Alguien, quizá nadie, respondió con 3 golpecitos de farol que sonaron a aquí. Rebeca contestó con 2 toques de nudillo que quisieron decir sigo. Y el túnel, sin despegarse del suelo, dejó pasar una risa seca que, por primera vez en años, no dolió. Hay noches en que vuelve el deseo de abrir la puerta y caminar el ramal 5 hasta el final, por mera necedad. En esas noches, Rebeca recuerda al guardagujas sin rostro y repite, otro día. Luego hace algo sencillo, prepara café, acomoda su libreta, revisa la cadena del candado, tensa la tira roja y pone junto al tablero una concha fresca. No es ofrenda ni exorcismo. Es rutina. Y la rutina, allí, es lo único que le gana al imán de la oscuridad. Si usted pasa alguna madrugada por San Bartolo y ve a una mujer con chaleco naranja hablándole en bajito a una palanca vieja, no se meta en cuentos de sustos. Diga buenas noches y siga.
No todas las estaciones piden velas ni sal, algunas solo piden que alguien, cuando llega la hora brava, se plante con todo su peso del lado de la vida. Y si escucha, detrás del vidrio, un golpecito de farol que parece agradecer, no le tenga miedo. A veces el guardagujas sin rostro no viene a llevarse a nadie. A veces, nada más, se asegura de que los vivos aprendan a no desviarse cuando más ganas da de hacerlo.